Lo invito también a que usted cierre sus ojos, incline su rostro y juntos le oremos al Dios de los cielos. Padre, en esta noche yo te doy muchas gracias. Yo te bendigo, yo te glorifico, yo te exalto, mi buen Rey, y te entrego a ti todo el poder y toda la autoridad en medio de nuestras vidas, Señor. Padre, hemos orado, hemos predicado tu palabra con una sola intención, Dios, de morir al yo y de crecer más en ti, Señor, de caminar por tus sendas y ir por tus caminos, Señor. Y hoy, amados señores, es nuestra oración, que cada persona que está en medio de nosotros, que cada persona, Señor, que está en esta conferencia, Dios, que está en esta videoconferencia, Señor, seas tú llenándole de amor y seas tú, amado Dios, trayendo paz sobre sus corazones. Y, amado Señor, nuestra súplica en esta noche es que tú te reveles a nuestras vidas, Padre. Yo te bendigo, amado Padre, en el nombre de Jesús doy gracias y oramos, Señor, para que tú nos hables a través de tu palabra, Señor. Señor, bendigo la vida de los necesitados, de los apocados, de los enlutados. Bendigo la vida, Señor, de los que están pasando por problemas. Y oro, Señor, para que tú seas nuestra respuesta, Padre. Señor, la honra y la gloria sea solo para ti, amado. La honra y la gloria sea para el Dios de los cielos y la honra y la gloria sea para el único y suficiente Salvador, Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amados, qué bendición poder estar nuevamente frente a sus cámaras o estar nuevamente entrando a sus hogares, llegando nuevamente a sus familias. Hoy voy a compartir una palabra bien interesante que titulé Viviendo en mis propios caminos. Y todo esto se da porque el día de ayer compartíamos un poco acerca de cómo ir por las sendas de nuestro Dios, cómo nosotros ver la necesidad de caminar por los caminos que nuestro Dios nos ha trazado y qué teníamos que hacer nosotros para seguir lo que era necesario para caminar con nuestro Dios. No sé si usted de pronto lo recuerde un poco, lo que enseñamos ayer, pero si no lo recuerda no hay ningún problema. Vamos hoy a compartir una palabra diferente. Hoy esta palabra se encuentra en el libro de Santiago, en el capítulo 4, en el versículo número 13. En el versículo 13 del libro de Santiago, capítulo 4, vamos a compartir un poquito la palabra de nuestro Salvador. Amén. Entonces, mis amados, quiero leer a favor de ustedes esta palabra y quiero que cada uno de nosotros entendamos que cuando hablo de viviendo en mis propios caminos, tengo que identificar cuáles son mis malos caminos, los caminos que me llevan por sendas de perdición, los caminos que me llevan por unos lugares donde mis pies se van a resbalar o donde voy a tener seguramente la oportunidad de que si resbalo caigo. Por eso, viviendo mis propios caminos nos habla de algo hacia el futuro, nos habla de cuáles son los caminos que tú y yo vamos a caminar, cuáles son los caminos o cuáles son las sendas que nuestra juventud va a caminar o va a trasegar, qué es lo que va a pasar con cada uno de nosotros. Y eso lo vemos en el capítulo 4 de Santiago, donde quiero leer a favor de ustedes. Préstenme mucha atención, por favor, y si les es posible, acompáñenme en sus Biblias. Dice la palabra: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Y ganaremos. Amados, la palabra acá nos está hablando de lo que vamos a hacer mañana. Realmente, como hombres, como padres, como familia, nosotros somos muy dados a organizar nuestras agendas hacia el futuro, lo que vamos a hacer en las vacaciones de diciembre, lo que vamos a hacer cuando nuestros hijos salgan de la universidad, o lo que vamos a hacer cuando tengamos X cantidad de dinero, o simplemente son caminos que nosotros nos estamos trazando y son cosas que nosotros estamos argumentando para nuestra vida del mañana, pero la realidad es otra muy diferente. Hoy podemos ver que este virus, esta pandemia que estamos viviendo, troncó una cantidad de deseos que teníamos, troncó una cantidad de situaciones que habíamos
ordenado para que juntos pudiésemos estar allí en lo que queríamos hacer. Pero hoy la palabra nos dice en el libro de Santiago, vamos ahora. Amados, nosotros no podemos hacer una agenda si no es con nuestro Dios. Yo decirle a usted, vamos y ahora y hagamos, sería una irresponsabilidad, porque nosotros estaríamos viviendo nuestros propios caminos, y la realidad es que nosotros estamos dependiendo de la mano de nuestro Salvador. Y con respecto a esto que les estoy hablando, quiero ver tal vez 4 o 5 puntos en esta noche que nos van a ayudar un poco a entender nuestros caminos. El primer punto que vamos a mirar en esta noche es que usted y yo no podemos vivir en nuestros caminos sino hacer lo que Dios quiere en nuestras vidas. Lo que Dios quiere que hagamos es lo que usted y yo vamos a hacer en nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Alguna vez tú y yo nos hemos preguntado qué es lo que Dios quiere hacer con nuestra carrera? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en nuestro trabajo? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra familia? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en medio de nuestras vidas? ¿Qué es lo que Dios quiere? Realmente, si tú y yo somos hombres y mujeres que servimos al Dios, que vivimos bajo los estatutos, los principios de nuestro Dios, ya le hemos preguntado a nuestro Señor, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga en esta situación? ¿Qué es lo que tú quieres que yo viva en medio de esta condición? ¿Qué es lo que usted quiere, Señor, que yo viva en medio de nuestra vida, de lo que estamos haciendo usted y yo todos los días de nuestra vida? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos o que nosotros vivamos? Es una pregunta bien interesante que nosotros podríamos hacernos o nosotros deberíamos de hacernos. Preguntarle a nuestro Dios, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Dónde tú quieres ponernos? Si me tienes en ese empleo donde estoy en estos momentos, ¿por qué estoy allí? ¿Qué quieres, Señor, que yo haga en aquel lugar? Si es en un lugar donde yo estoy viviendo, el barrio donde vivo, la casa donde yo vivo, es decirle, Señor, ¿tú qué quieres que yo haga? ¿Tú qué quieres, Señor, que yo viva? ¿Tú qué quieres, Señor, que yo me mueva? ¿Dónde quieres tú que yo me mueva? ¿Qué voy a hacer con mis vecinos? ¿O qué voy a hacer con mis amigos? ¿O qué voy a hacer con mis familiares? Porque qué interesante reconocer qué es lo que Dios quiere en nosotros. Porque, amados, cuando yo reconozco que mi agenda debe de ir basada en lo que Dios quiere hacer, pues yo voy a tener un destino ya trazado. Yo voy a tener una dirección ya trazada. Yo voy a tener una vida ya transformada. Amén. En el libro de Josué, en el capítulo 12, mira lo que dice la palabra. En el versículo 1 dice, estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo del Armón hasta el monte del Hermón. Nosotros necesitamos entender qué es lo que Dios quiere hacer. Dice la palabra que esos reyes que están en la tierra, la cual Dios le había dicho a sus hijos que ellos tendrían por heredad, como herencia, pero eran unos reyes que ellos tenían que destruir. ¿Cuántas cosas tú y yo tenemos que destruir en nuestras vidas para poder vivir en los caminos de Dios y no en mis propios caminos? Amén. Entonces, amén, amados, nosotros podemos reconocer en este pasaje que yo estoy leyendo que en el libro de Josué, en el capítulo 12, la Biblia nos hace la lista de 31 reyes que el pueblo de Israel tuvo que destruir, tuvo que vencer para poder poseer esa tierra. Estos reyes, Dios les dijo a su pueblo que ellos tenían que expulsarlos, que ellos tenían que sacarlos de esa tierra, porque esa era la tierra que ellos iban a heredar. Amados, mis proyectos, cuando están sin Dios, son proyectos que van a ser proyectos difíciles de cumplir. Esta semana hablaba con ustedes y les decía que la peor derrota del ser humano es triunfar
donde Dios no está. Si tú lees todo el capítulo de Reyes, nos habla de 31 reyes que nos estaban invitando a poseer una tierra que Dios nos había dado. Por eso, amados, ¿qué es lo que Dios quiere? Cuando yo leo este pasaje, yo entiendo que Dios quiere que yo expulse a estos reyes de mi vida. Y estos reyes son mi propia voluntad, mi autoindulgencia, la búsqueda de lo mío propio, mi complacencia, mi propia gloria. Estos reyes son mi autosuficiencia, la conciencia de lo que yo hago. Estos reyes son la autodescripción de mi destino. ¿Y por qué les hablo de estos reyes de mi vida? ¿Por qué, amados? Porque nosotros, aun cuando somos hombres y mujeres libres por lo que Dios hizo en la cruz por nosotros aún hoy en día estamos viviendo las propias fuerzas, en nuestra propia voluntad. Y eso es lo que a nosotros nos está causando tristeza, disolución, angustia. Rabia es vivir en nuestros propios caminos. ¿Por qué? Porque nosotros nos creemos jefes de nuestra propia vida, donde cuando yo me creo jefe de mi vida, pues simple, yo estoy diciéndole a Dios que yo no necesito de Él. Y eso es vivir en mi propio camino. Eso es vivir en mi propia indulgencia. Eso es vivir en la búsqueda de lo mío propio. Eso es vivir en la búsqueda de lo mío propio. Amén, amados. Entonces, cuando yo estoy hablando de que yo soy mi jefe, de que yo me mando, de que a mí nadie me manda, de que yo hago lo que yo quiera, de que yo soy autosuficiente, de que yo tengo mi propia voluntad, yo estoy diciendo que yo llevo una vida egocéntrica. Nuestra vida puede llegar a ser una vida egocéntrica si yo no estoy entendiendo que mi vida está basada en los principios que nuestro Dios nos ha regalado, principios que nuestro Dios nos ha permitido vivir. Entonces, amados, el primer punto de esta noche es: nosotros no podemos hacer lo que queramos, nosotros hacemos lo que su palabra nos está guiando a hacer. Mira qué importante esto que quiero decirte con respecto a este pasaje. Dice, estos reyes están reinando. ¿Cuáles reyes? El orgullo, la autocomplacencia, la autoindulgencia, la búsqueda mío, la gloria propia. Quiero decirte, estos reyes están reinando espléndidamente tras vidas. Estos reyes están viviendo su vida en nosotros. No estamos viviendo la vida de Jesucristo. Estamos viviendo lo que estos reyes en mi vida me están dando a vivir. Ya el apóstol Pablo nos lo había dicho, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amados, qué importante es que nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador viva en nosotros. Porque si en nosotros está el orgullo, si en nosotros está la voluntad propia, si en nosotros está la autoindulgencia, si en nosotros está la búsqueda de nuestros propios deseos, pues vamos a tener una vida egocéntrica. Y la invitación hoy, iglesia, la invitación hermano, hermana, es a que miremos si nuestra vida está basada en el egocentrismo, que el mundo se mueve alrededor de mí y yo no le rindo a nadie. Esa es la invitación de esta noche. ¿Y sabes por qué? Porque si yo llevo una vida egocéntrica, pues estaré viviendo en mis propios caminos, no en las sendas que nuestro Dios nos ha proporcionado. Amén. El segundo punto que voy a tocar en esta noche es que aquella persona que anda en sus propios caminos es una persona que no tiene en cuenta a Dios para nada. Mira lo que estamos hablando. Vaya conmigo, por favor, ahí al libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Mira lo que dice el verso 5. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Fíate, pon tu mirada en el Señor. Confía en lo que Dios va a hacer con cada uno de nosotros.
Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Amados, ¿cómo yo no voy a confiar ni a fiarme en lo que mi Dios me está diciendo que haga? ¿Cómo yo no voy a permitir que en mi vida mi Dios, mi Rey, mi Señor, sea quien me esté supliendo todos mis caminos? Yo quiero decirte algo en esta noche, iglesia. Quiero invitarte a que te apoyes en la idea de poner todo tu peso, toda tu necesidad, todos tus peticiones en la fuerza de nuestro Salvador. Confiemos en nuestro Señor. Hermanos, nuestro descanso debe estar en las manos de Dios, pero es muy difícil intentar vivir una vida sin Dios. Si yo no tengo en cuenta a Dios en mi vida, difícilmente voy a ir caminando por caminos rectos. Difícilmente voy a ir en unos caminos que me proporciona el Señor para yo ser salvo. Y por eso no podemos vivir en nuestros propios caminos. ¿Por qué? Porque la persona que no tiene en cuenta a Dios para nada es una persona que no tiene en cuenta la agenda de Dios. Él es quien recorre nuestra vida con su Espíritu Santo. Y si mi agenda no está en Dios, pues simple, amados, si mi agenda no está en Dios, usted y yo no vamos a permitir que Dios juzgue a nuestros enemigos. Tú y yo no vamos a permitir que sea Dios quien nos defienda de nuestros enemigos. ¿Cuántas veces hemos enseñado acerca de aquel salmo que dice que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Todopoderoso? Cuando yo habito al abrigo del Altísimo es porque le estoy diciendo, Señor, mi agenda está en sus manos. Señor, mi agenda, usted es quien la está escribiendo. Entonces, amados, una persona que no tiene en cuenta a Dios, una persona que hace lo que Él quiere, es una persona que su agenda Dios no la va a manejar. Y lo que es peor, una persona que no tiene en cuenta a Dios, pues no le está dando gloria a Dios. Y siempre hemos hablado acerca de lo mismo. Si yo no le doy cuentas a Dios, pues yo le voy a dar cuentas a otro Dios. ¿Cómo así que si no doy cuenta a Dios, le voy a dar cuentas a otro Dios? Sí, amados, porque si Jehová no es mi Dios, pues el orgullo, la altivez, el enemigo, lo que usted y yo queramos levantar en nuestra vida será nuestro Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos quitado el primer lugar de Dios de nuestra vida y lo hemos entregado en manos de nuestros hijos, de nuestro cónyuge, del dinero que está en el banco, de la casa que tengo, del carro que compré, porque levantamos un Dios de eso? Y eso se llama el Dios de la autosuficiencia, el Dios de la voluntad propia, el Dios que destruye mi caminar, el Dios que no me permite darle honra ni gloria a mi Señor. La voluntad propia es ese Dios que determina tu propio camino. Y este Dios es uno de los más grandes fallas que el hombre tiene, la voluntad propia, porque no es mi voluntad, no es lo que yo quiera hacer, no es mi venganza, la venganza es de Dios, iglesia. Entonces, amados, yo necesito darle la gloria a mi Señor, yo necesito darle la gloria a mi Salvador. ¿Por qué? Porque si yo no tengo en cuenta a Dios, para nada, simple y sencillo, iglesia, Dios no me tendrá en cuenta a mí para nada. Qué duro es vivir una vida sin Dios. Qué dificultad es usted y yo triunfar donde Dios no está. Y mira lo que dice el libro de los Proverbios, capítulo 27, versículo número 1. Dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué te dará de sí el día. Nosotros no sabemos. Muchas veces hemos enseñado, hermanos, que lo único seguro que nosotros tenemos es este segundo que estamos viviendo. No sabemos qué va a pasar hoy, no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos qué pasará en unos meses, ni mucho menos qué va a pasar en un nuevo periodo de tiempo. Como hombres somos muy dados a hacer agendas a largos tiempos.
Como hombres somos muy dados a tener agendas que nos proporcionarán una paz, una esperanza, pero a largos tiempos. ¿Cuántas personas quedaron con pasajes de vacaciones comprados? ¿Cuántas personas tenían proyectos y propósitos en su vida? Y esta pandemia simplemente nos ha permitido estar encerrados. Por eso, amados, yo tengo que tener en cuenta a Dios para todo lo que voy a hacer. Tercer punto en esta noche. Tercer punto. Usted y yo, para poder vivir en los caminos de Dios y no ir por nuestros propios caminos, tenemos que transmitir lo que el Señor es en nuestras vidas. ¿Qué es el Señor en nosotros? Amados, pues el Señor en nosotros es nuestro todo. Cuando yo no estoy transmitiendo lo que Él me ha dado, lo que Él me ha permitido tener, lo que Él me ha permitido decir, lo que Él me ha permitido pensar, pues simple. Yo estoy obteniendo lo que yo quiero ser, lo que yo quiero transmitir, lo que yo quiero pensar. ¿Quién es el Dios de los cielos en mi vida? Hermanos, mi forma de hablar, mi forma de vestir, mi forma de pensar, mi forma de transmitir los principios de vida, me está llevando a entender que mi ADN es el ADN de la cruz de Cristo Jesús. Que mi generación no es una generación egocéntrica, que mi generación es una generación de reino, es una generación que ama a Dios, es una generación que transmite un principio de vida en todo momento, en todo lugar, en todas circunstancias que llevamos en medio de nuestros caminares. Amén, amados. Quiero que usted y yo entendamos algo, mis amados. Nosotros no podemos entronizarnos. Nosotros no podemos tener un trono en mi vida diferente al gran trono blanco y en el cual está sentado mi Salvador. Yo no puedo tener el yo en medio de la gobernando. Yo tengo que vencer esos reyes de los cuales me habla Josué, capítulo 12. Y cada rey es una ciudad, y cada ciudad es un reino, y cada reino es una característica del hombre que camina sin Dios. Entonces, amados, al mirar esto, yo puedo entender que el hombre que vive en sus propios caminos es un hombre que anda en su propia voluntad, es un hombre que no escucha a Dios. Hablamos de lo que dice Levíticos, de lo que dice Deuteronomios acerca de escuchar su voz. Nosotros hemos hablado de lo que nos habla el libro de Éxodo cuando Dios hace un pacto con la humanidad, con el hombre. Aún hablamos de las promesas que Abraham recibe de parte de Dios, donde Abraham, nuestro Dios, le dice que en él serán benditas todas las naciones, que en él serán benditas todas las naciones. Pero no es en la persona, es en la voluntad que tuvo Abraham de buscar a Dios. El pacto con Noé no fue en Noé, mucho menos porque Noé fue una persona igual que usted y yo pecamos, hermanos. Fue en la voluntad que Noé tuvo para adorar a Dios. Recuerden aquel pasaje de Génesis, cuando Noé baja del arca, lo primero que hizo fue levantar un altar. Lo primero que hizo fue decirle: Señor, mi voluntad está puesta en ti. Mi voluntad está puesta en tus caminos. Yo voy a hacer lo que tú me digas que haga y caminaré por donde tú me digas que camine e iré inevitablemente donde tú me quieras llevar. Amados, hoy les invito a que no hagamos agendas sin Dios, a que no hagamos agendas sin la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos hablado de hacer algo mañana? Mañana vamos a hacer tal y cual cosa. Y si el Señor no nos lo permite hacer, y si la muerte toca la puerta de la casa de alguien que haya tenido una agenda para mañana sin la voluntad de Dios, y si llega la enfermedad o llega algo negativo a nuestra vida, ¿a quién culparemos? Más fácil no era decirle a Dios: Padre, mi vida está en ti y mi vida se rinde a tus pies. Si tú quieres, hagamos esto mañana, lo vamos a hacer. Y aún mañana, que tenemos un día especial, donde celebramos el día de una persona tan especial para nosotros como nuestras madres. Si miramos días de madres anteriores,
podemos buscar la estadística donde en el Día de la Madre, en algo que seguramente, una agenda que seguramente escribieron sin la voluntad de Dios, se dieron problemas, se dieron muertes, se dieron accidentes, se encontraron muchas personas que no era un día alegre, era un día triste. Y hoy, amados, podemos reconocer que fue una agenda en la cual Dios no fue el planeador. Entonces, hermanos, hoy necesitamos reconocer que el ego está en nosotros. Para lo más mínimo, amados, para hacer la agenda de un almuerzo, si es la voluntad de Dios. Algunas personas hablan acerca de que aquella persona que espera la voluntad de Dios, pues no confía en Dios. Hermanos, antes estamos confiando en que la voluntad de Dios sea lo que nos ayude a buscar la perfección. Si vamos a programar un almuerzo para mañana, primero digámosle, Señor, si es tu voluntad, lo vamos a hacer. Si vamos a tener un paseo, una salida, un encuentro, pues simple, digámosle, Señor, si es tu voluntad. Aún el mismo Moisés le decía al Señor en el libro de Génesis, Señor, si tú no vas conmigo, mejor no nos saques de este lugar. ¿Y sabes por qué? Porque Moisés había entendido que no era él el dueño del pueblo que iba a sacar de la esclavitud, que no era él quien iba a hacerlo en sus fuerzas, que eran las fuerzas de Dios, que eran la voluntad de Dios, que era lo que Dios quería que él hiciera y que era lo que él estaba viendo que Dios le estaba marcando como ruta de destino. Una tierra que fluye leche y miel, una tierra en la cual esa tierra iban a descansar de la esclavitud. Entonces, amados, hoy tenemos que reconocer que el ego está sentado en un trono principal en medio de nosotros. Pocas veces lo hacemos. Muchas veces lo hacemos aún de una manera indirecta. Estoy hablando por teléfono con alguien, le digo, bueno, te dejo porque me voy a ir a dormir. No es más fácil decirle, voy a dormir, porque la palabra dice que Él es quien me hace dormir y levantarme porque estoy confiando en Él. Me acosté y dormí y desperté porque mi Dios me lo permitió, me sustentó, me ayudó a levantarme. Cosas tan simples y sencillas. O ir a dormir si es la voluntad de Dios. Es un principio que cada uno de nosotros hoy podemos aprender si no lo hemos aprendido. Entonces, quitemos el ego del medio de nosotros, amados. Quiero dejar 5 o 7 minuticos para que tengamos un conversatorio y por eso voy rápido para ver si de pronto el tiempo me ayuda. ¿Por qué, amados? Porque de la única manera como yo quito el ego del medio de mi vida, el trono del ego del medio de mi vida, es entendiendo que mis triunfos no son míos, que mis triunfos son de Él. Que tus triunfos no son tuyos, iglesia, que cada triunfo que tú has tenido es el triunfo que Dios permitió que tú tuvieras. Que nuestros triunfos no son nuestros, que el triunfo es de nuestro Señor. Que el ego no está en mí mismo. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, es que yo me gradué? Sí, amados, te graduaste, porque la voluntad de Dios fue que te graduaras. Es que yo conseguí tal empleo, lo hiciste, porque la voluntad de Dios fue que tuvieses ese empleo. Te casaste, porque la voluntad de Dios era que tú te casaras. Él se proveyó de una idónea para ti y te dio como esposo a ti, amada, el mejor de los hombres que Él tenía para ti. Si tu hogar es un completo desastre, si tu hogar es un caos por completo, recapacitemos si fue la voluntad de Dios que te diera. Si ese hombre si era el que Dios tenía para ti o si esa mujer sí era la que Dios tenía para mí o para cada uno de nosotros. Por eso, amados, quitemos el yo del medio de nosotros. No fui yo, fue porque el Señor me lo permitió. Hoy me levanté y respiré porque Dios me lo permitió. Tuvimos alimento en nuestras mesas porque Dios proveyó. Pude ver a mis hijos caminando, pude ver a mis hijos saltando, pude ver a mis hijos jugando porque Dios me lo permitió. Porque muchas personas hoy quizás sin esperarlo están pasando en un hospital, en un cementerio o en una cárcel. Seguramente estaban haciendo agendas donde Dios no había sido inmiscuido.
o simplemente estaban haciendo agendas en su propio ego, en su propio yo, en su propio deseo. Amados, qué importante es quitar de en medio de nosotros ese Dios que llamamos amor propio, afecto egoísta, motivos egoístas, deseos egoístas, elecciones egoístas, placeres egoístas y posesiones egoístas. Y seguramente durante esta semana les voy a estar enseñando un poco acerca de esto. ¿Saben por qué? Porque cuando yo tengo un deseo, un amor egoísta, cuando yo tengo posesiones egoístas, cuando el ego propio está en medio de un trono, pues yo no me preocupo por el bien de los demás, me preocupo por mi propio bien. Y esa es la realidad de muchos hogares hoy en día. ¿Cuántos de nosotros hombres decimos de malas? Ella verá, ahí tiene la puerta para que salga. Amados, ojo que quien está hablando es el Dios ego en tu vida, el Dios orgullo, el amor propio, ese deseo egoísta, egocéntrico que puede haber en nuestra vida. ¿O cuántas de ustedes mujeres o de alguna que ustedes conozcan dice, es que yo no necesito el papá de mi hijo para nada, yo soy capaz de levantar mi hijo, yo no necesito de un hombre para nada? Cuidado, porque el mandato de Dios es que el hombre deje padre y madre, si una a su mujer, y los dos sean una sola carne y fructifiquen, y los dos vivan conforme al principio de nuestro Salvador. Mucho cuidado, iglesia, tal vez estamos yendo en contra de lo que nuestro Dios nos dice cuando usted y yo buscamos nuestra propia perspectiva. Y el ego en medio de nosotros lleva, amados, a manipular lo que Dios ha dicho en su palabra. Nuestro Dios da una ordenanza, da un principio, y cuando el ego está en nosotros, pues nosotros queremos manipular lo que dice la palabra del Señor. Y simple, sacamos vocablos, sacamos versos, sacamos palabras donde que lo vamos a hacer si Dios está o no está con nosotros. Se nos ha olvidado, mis amados, que nuestra vida no depende de nosotros mismos, depende de nuestro Salvador. Termino con esto diciéndolo de la siguiente manera. Veo a las personas como un objeto o las veo como un sujeto que puso Dios a mi alrededor. Porque cuando yo veo a las personas como un objeto, estoy caminando en mis propios caminos. Cuando yo estoy preocupado por mí y no por los demás, estoy viviendo en mis propios caminos. Cuando yo tengo triunfos enfocados en que yo fui capaz de hacerlo, estoy viviendo en mis propios caminos. Cuando yo tengo en mi ego centrado en medio de mi trono, pues yo estoy viviendo en mis propios caminos. Cuando yo no transmito lo que Dios quiere que yo hable, porque estoy hablando en mi propia fuerza, en mi propia voluntad, viviendo en mis propios caminos. Cuando yo no tengo en cuenta a Dios y cuando yo no hago lo que Él quiere, estoy viviendo en mis propios caminos. Por eso, iglesia, por eso, amado, en esta noche te invito a que venzas y a que venzamos el ego, el orgullo, la altivez, la autosuficiencia, la capacidad de hacer, el amor egoísta, el amor propio y todo aquello que usted y yo estamos esbozando, que está en medio de nosotros a través de nuestras acciones y a través de nuestras palabras, para que podamos caminar por los caminos que Dios nos ha trazado y vivir conforme al mandamiento que Él nos ha dado en su palabra. Por eso te invito a que oremos, a que cierres tus ojos, a que reconozcamos que hay un Dios en los cielos y que es Él quien quiere ser el centro de nuestras vidas. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Señor Jesús, te invito a morar en mi corazón. Te invito, Padre Santo, a hacer una limpieza en mi alma, Señor. Que mis pensamientos, mis decisiones, mis emociones, Señor, estén delante de ti, Señor. Padre, quita de mí todo aquello que no permita que tú crezcas en mi vida, Señor. Ayúdame, Señor, a ser un hombre o una mujer dependiente de ti, Señor. Que yo pueda depender única y exclusivamente de lo que tú dices, de lo que tú haces y de lo que tú quieres que yo haga, Señor. Padre, yo coloco mi agenda delante de ti y no va a ser más mi agenda, va a ser tu agenda en la cual me vas a ayudar a yo hacer las cosas, Padre Santo. Nuestros hogares y familias, eres tú el principal para vivir en ellos.
habita en medio de nosotros. Habita en medio de nuestros triunfos, de nuestras carreras, de nuestros grados, Señor, y que no sea más yo, que seas tú en medio de nosotros, Padre Santo. Señor, yo te bendigo y te glorifico en el nombre de Jesús. Amén. Amén.